Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. La generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar.
Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Buenas tardes, bienvenidos a todos mis amigos que se encuentran ya en nuestro programa, nuevo programa, ¿cierto? Hoy día Pan de Vida. Estamos ya una semana más compartiendo la palabra de Dios. Espero que este día usted tenga su Biblia a mano, que usted tenga su celular ahí en mano viendo el programa a través del computador, como usted le parezca más cómodo. Vamos a hacer una oración primero que todo para dar gracias al Señor en este día y que Él, cierto, sea con nosotros y con su Espíritu Santo. Así que donde usted se encuentre, le invito a que incline su rostro o medite, cierto, en la oración que usted quiere hacer en esta hora, buscando la presencia del Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Primeramente reconociéndonos, Señor, que somos pecadores delante de ti, Padre amado. Queremos, Señor, en alguna manera poder agradarte. Queremos, Señor, hablar de tu palabra, que es el alimento para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Podemos comprender que tú eres perfecto, Señor, y que nunca te equivocas, Padre, que nada escapa de tu mirada, Señor. Gracias te damos porque podemos tenerte en nuestra vida. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias te damos. Invocamos al Espíritu Santo en esta hora, que seas tú tomando el control de este programa Pan de Vida. Que seas traspasando las pantallas, Señor, de las redes sociales, donde se encuentran, Señor, nuestros hermanos, las personas que nos puedan ver a través de las diferentes plataformas, Señor. Gracias te damos, invocamos tu nombre en esta hora, que seas tú, Señor, con nosotros, Padre. Si tú no estás presente, de nada sirve, Señor, estar aquí. De nada sirve, Padre, hablar tu palabra si tú no das, Señor, esa semilla, Padre, para que pueda germinar. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos, Señor. Bendice los programas del Ministerio Visión de Conquista Rengo, Padre, a través de la semana. Te rogamos por cada persona que realiza los programas, que les bendigas, que les des palabras, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, y bendícenos en este momento, te lo pido, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a escuchar la primera alabanza. Estamos acá estrenando algunos aparatos tecnológicos, así es que si pasa algo, si se deja de escuchar, me tienen que avisar. Vamos a escuchar esta alabanza que se llama Recibe toda la gloria. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
Grandioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Díselo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Todos recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe toda gloria. Recibe toda la gloria. Ahí teníamos, ¿cierto? Esta hermosa alabanza. Recibe toda la gloria para el Señor, toda la gloria sea para Él. ¿Qué más podemos nosotros darle al Señor? Si el Señor a nosotros nos da absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que fuera de Él nada tenemos, nada podemos hacer, pero dentro, ¿cierto?, de este camino que es el Evangelio, podemos tener bendición, podemos tener abundancia, no solo una abundancia, no hablo de abundancia material, sino abundancia espiritual.
podemos nosotros tener paz, tranquilidad, armonía, comunión. Todas esas cosas que siempre les digo yo que no se compran y que no podemos vender. Aunque nosotros quisiéramos, ¿cierto?, compartir la paz que nosotros tenemos en nuestra vida, no la podemos compartir. No la podemos compartir porque es para nosotros, para los que estamos, ¿cierto?, tratando, luchando de agradar al Padre Celestial. En esta hora quiero saludar a todos los amigos que están conectados, a los que nos van a ver después por YouTube, a nuestros hermanos que siguen el programa, la página Pan de Vida. Así es que les saludo en el amor del Señor y siéntanse bienvenidos a esta hora, ¿cierto?, en este programa en donde podemos hablar y compartir la palabra de Dios. No puedo leer los comentarios, así que vamos a hablar hoy día del libro de Gálatas, que seguimos, ya hemos venido, ¿cierto?, hablando en el versículo 3, ¿cierto? En el capítulo 3 ya hicimos una prueba y ahora estamos en el capítulo 4, que lo empezamos hoy día, ya para que ustedes lo consideren, lo tengan en cuenta. Vamos a hablar del libro de Gálatas en el capítulo 4 del versículo del 1 al 7. ¿Ya? Vamos a entonces a estar leyendo porque el tiempo se pasa volando. Así que vamos a leer la palabra del Señor, porque para eso nos hemos conectado, para hablar de la palabra del Señor. ¿Ya? En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. En el versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí están los versículos de esta semana en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Ya, vamos a escuchar otra alabanza para luego estar pasando a hablar de la palabra de Dios. Ya, vamos a escuchar la alabanza. Vamos a ver. ¡Oh! La razón de mi vida. Espero que les guste.
razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu Tú eres la luz de las tinieblas. Eres la luz de la tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la eres la luz de las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Dáselo al Señor. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz Ahí teníamos esa hermosa alabanza, tú eres la razón de mi vida. Así como debe ser. Nuestro Señor tiene que ser la razón de nuestra vida. Que pase lo que pase, ¿cierto? Nosotros tenemos que
mirar a Dios por sobre todas las cosas. Para poder nosotros ser hijos de Dios y para poder nosotros heredar, como dice la palabra de hoy. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que habla y hace una comparación entre un niño, ¿cierto?, de esclavo, un niño esclavo y un niño que es hijo del rey, podemos decir. Un niño que es hijo de un rey. Ambos niños no tienen diferencias. Ambos niños no tienen mayordomía propia, sino que dependen de los adultos, dependen de un tutor, dependen de alguien que los lleve, que los traiga, que los mande, así como también hoy en día, ¿cierto?, los niños dependen de un adulto. Un adulto es el que decide lo que pasa o lo que no pasa con los niños. Y espiritualmente, ¿cierto?, podemos nosotros ver que al hablar de niños, nosotros podemos entender que se habla a personas que no conocen a Dios o que vienen recién conociendo a Dios, ¿ya? Pero entre un niño, ¿cierto?, que es esclavo, a un niño que es hijo del rey, no hay diferencia, porque ambos, ¿cierto?, dependen de los tiempos de quien les gobierne, de quien les mande, de quien sea el tutor de ese niño. ¿Ya? Dice el versículo número 2, sino que está bajo tutores, como le decía, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí nosotros podemos entender, cuando dice el tiempo señalado por el Padre, podemos entender que Dios, Él tiene tiempos para todos. El tiempo, ¿cierto?, es una palabra que yo digo es una palabra inventada o dada por Dios para que nosotros podamos entender nuestra existencia, porque Dios Él traspasa el tiempo. Dios traspasa el tiempo, Él es eterno. Para Dios no existe el tiempo, pero es una palabra, ¿cierto?, para que nosotros podamos entender nuestra existencia en esta tierra. Y Él nos da, ¿cierto?, un tiempo determinado a nuestra vida para vivir nuestros propios procesos. A nivel mundial, a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel familiar, nosotros podemos entender que Dios tiene tiempos para todos y para todo. Para mi vida Él tiene un tiempo, para mi proceso Él tiene un tiempo. Aunque yo, ¿cierto?, puedo ser hijo de esclavitud, digamos que estoy en el mundo, no sirvo a Dios, no busco a Dios, sí hay un tiempo en que Dios determina en que yo voy a tener que llegar a Dios, un tiempo que determina en que yo voy a necesitar a Dios, un tiempo que determina, ¿cierto?, donde mi vida va a tomar un giro, va a tomar otro rumbo, va a necesitar la presencia de Dios. Siempre necesitamos la presencia de Dios, pero hay un momento en la vida en que todo ser humano se acuerda de Dios, se acuerda de buscar a Dios. Aquellas personas, ¿cierto?, que no conocen a Dios y que están ahí, pido la oración por esto, pido la oración por aquello, que aún así, ¿cierto?, estando esclavos del mundo, la persona necesita de Dios, necesita de la presencia de Dios en su vida, necesita creer en Dios, ¿ya? Y los hijos del rey, los hijos que son de Dios, también tienen ese tiempo, tienen un tiempo en que están, ¿cierto?, dentro de la iglesia, que es un tiempo de frialdad, a lo mejor un tiempo de incertidumbre, un tiempo de dudas, un tiempo de formar esta fe, ¿cierto? Y siempre hay personas dentro de la iglesia que están ahí tambaleando en la fe,
que ellos son niños en la fe y que necesitan que alguien los guíe, que alguien les diga esto es así, Dios quiere esto, a Dios no le gusta esto, Dios quiere esto de ti. Y así como hijos de esclavos que son del mundo, hijos del rey, hijos de Dios, hay un tiempo en que no hay diferencia entre el uno y el otro, porque están, ¿cierto?, necesitan tutores, dice la palabra, y curadores, están bajo tutores, ¿ya? Están bajo alguien que les guíe. Y así también nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia, como hemos venido hablando de las leyes, ¿cierto? Las leyes y este tiempo, ¿cierto?, que Jesucristo nos dio por gracia, ¿ya? Dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Ahí lo está aclarando como le estaba explicando, ¿cierto? Éramos niños cuando estábamos esclavos del mundo, cuando vivíamos en pecado, cuando hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, cuando estábamos muy lejos de Dios. Yo creo que en ese tiempo Dios, como dice su palabra, que al altivo Dios lo mira de lejos. Y así estábamos nosotros, muy lejos de poder agradar a Dios, porque seguíamos, ¿cierto?, nuestras pasiones, nos dejábamos llevar por nuestras emociones, sin considerar lo que Dios quería para nuestra vida, sin considerar si a Dios le agradaba o no le agradaba, alejando de nosotros aún más a Dios. Y por eso éramos niños de esclavos. Pero ahora, ¿cierto?, las personas que han buscado a Dios son hijos del Rey. Son hijos del Rey, aquellos que buscamos a Dios, aquellos que tratamos, ¿cierto?, de agradarle. Y también pasa un momento en que necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos explique lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Y estamos, ¿cierto?, en un periodo en donde todo es pregunta, y después viene esa pasión por la palabra, por la presencia de Dios, en donde todo lo queremos saber. Y sabemos, ¿cierto?, que Dios es infinito y que cada día nosotros podemos aprender de Él y de su palabra. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí podemos entender que en esta ley, ¿cierto?, que hablo de las leyes mosaicas y todas estas leyes que hemos venido hablando en el programa, Jesucristo nació bajo estas leyes. Él estaba sujeto a estas leyes, ¿cierto?, que era imposible que nosotros fuéramos salvos por las leyes de Moisés o las leyes, ¿cierto?, que hay un montón de leyes que debemos cumplir, ¿cierto? Si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros no tendríamos esperanza, porque muy difícilmente podríamos cumplir estas leyes, ya las obras de la ley que se llaman. Difícilmente podríamos cumplirlas. Y Jesucristo nació bajo estas leyes, pero la palabra dice que Jesucristo, ¿cierto?, es perfecto, Él no tiene, ¿cierto?, falla. Él nació de mujer y se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? Siempre he pensado yo que en el ambiente celestial, ¿cierto?, donde está Dios, donde están los arcángeles y los ángeles, para ellos es el Hijo del Hombre. Para ellos es el Hijo del Hombre. Y es una manera de conocer el Hijo del Hombre como la única manera de reconocer a Jesucristo, porque no hay otro Hijo de hombre que nosotros podamos encontrar en la Biblia, que se hable así, que se escriba con mayúscula el Hijo del Hombre, refiriéndose, ¿cierto?, a Jesucristo. Y es hermoso comprender
que así como Dios desde el cielo, ¿cierto?, envió a su Hijo nacido de mujer y lo transformó, ¿cierto?, en carne, así también hace a la inversa. A nosotros que somos carne, ¿cierto?, que muchas veces tenemos pasiones desordenadas, que venimos del mundo, esclavos del mundo, con nuestras emociones desordenadas también, con falta de sabiduría, de entendimiento, Dios de ahí, ¿cierto?, de en medio del pecado, ¿cierto?, dice la palabra, del lodo cenagoso, de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos tomó sucios, con nuestras cosas, ¿cierto?, con nuestros pecados, nuestras pasiones desordenadas, nos dejábamos llevar por la carne, nos dejábamos llevar por nuestras emociones también, de ahí, ¿cierto?, de todos los pecados que pudiéramos tener en nuestra vida, de ahí nos sacó el Señor, y pasamos a ser, ¿cierto?, hijos, pero ya no somos hijos de esclavitud, no somos hijos de esclavos, sino que somos hijos del Rey. Y todo eso, ¿cierto?, conlleva un proceso de santidad, un proceso de limpieza espiritual, una limpieza mental, una limpieza de la boca, una limpieza de los ojos. Dios hace toda una transformación en nuestra vida. Cuando pasamos, ¿cierto?, de hijos de la esclavitud a ser hijos del Rey. Ahí es cuando se rompe, ¿cierto?, toda maldición que nosotros podamos tener, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios, la gracia de la salvación que nos ha entregado Jesucristo. Gracias a eso nosotros podemos tener salvación, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos cambiado, no porque nosotros cambiamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar o de expresarnos, nuestra manera de sentir, sino que somos salvos porque hemos reconocido a Jesucristo, que Él murió en la cruz y dio su vida para salvarme a mí, para salvarle a usted. Por eso somos salvos, por gracia. Y sabemos, ¿cierto?, que si hubiéramos estado bajo la ley, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación, porque la palabra dice que todo hombre, ¿cierto?, que está bajo la ley, está bajo maldición, como lo hemos visto en otros programas. Así es que gracias, ¿cierto?, a ese gran sacrificio que hizo Jesús, que cada vez que estamos en el programa yo le recuerdo todo lo que sufrió Jesús por nosotros. Le escupieron, le pegaron en su cabeza, le pegaban en su cuerpo con una caña, que yo creo que eso es lo mínimo que le hicieron. Sus carnes fueron molidas, dice la palabra. Y no solamente cuando empezaron los azotes Jesús sufrió, sino que empezó a sufrir antes. Ahí en Getsemaní, cuando le pidió al Padre, ¿cierto?, que ojalá pasara eso, que no pasara, sino evitar que Él muriera en la cruz, pero que se hiciera la voluntad del Padre que está en los cielos, y así se cumplió, ¿cierto? Cumplió el Padre esta hermosa oportunidad para nosotros y ese gran dolor para Jesucristo. Así es que vamos ahora a saludar a nuestros hermanos que están conectados. Ahí puedo ver algunos. Vamos a ver. Dice nuestra pastora, bendiciones para ella, nuestra pastora Celinda Molina, mi mamá María Molina, bendiciones también para mi papá. Israel Muñoz, nuestro pastor, bendiciones también. Aquí estoy probando los equipos, pastor, así que ahí deme usted el check, el visto bueno. Nuestra hermana Katy Mella dice: bendiciones mi hermana Claudia, me alegro de verle, saludos para su familia. Lore se ve, bendiciones. Nuestra pastora Claudia, nuestra pastora Claudia, bendiciones también para ella. Nuestro hermano Ariel Trincado dice: muchas bendiciones hermana Claudia, saludos para todos.
Y dice nuestro pastor Israel, qué lindo es aprender de su palabra, bendiciones. Y se escucha súper. Ah, qué bueno. Me falta todavía enfocar la cámara y todo eso, pero bueno, de a poquito. Así que vamos a ir a escuchar otra alabanza para luego seguir hablando de la palabra de Dios. Espero que les guste. Espero que les guste. ¿Ya? Vamos a escuchar esta, dice, hasta ver tu gloria. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Dile, ven, sáciame. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar una generación apasionada que grite: hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Sácianos, queremos más. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Solo los apasionados levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos.
ahí teníamos esa hermosa alabanza. No pararemos de adorarle, no pararemos de buscar su presencia, porque es lo único cierto que en esta vida terrenal a nosotros nos da esperanza, a nosotros nos da fortaleza. Como les decía, ahí nosotros tenemos que estar parados en la roca que es Cristo. Les decía a mis hermanos el otro día, yo he estado acostada, tirada en esa piedra, ¿cierto? Tirada en la piedra, pero estoy ahí, en la roca que es Cristo. Aunque sea ahí, acostada, llorando, pero estar ahí en la roca que es Cristo. Que eso es lo que importa, estar ahí parada. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y ahora le voy a leer por qué es tan importante estar en la roca que es Cristo. Dice, el versículo 5... En el versículo 5 del capítulo 4 que estamos leyendo, ¿cierto? Dice, para que redimiese a los que estábamos, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí, ¿cierto? Tenemos una clave, que Jesucristo vino, ¿cierto?, a adoptarnos como hijos, porque nosotros, ¿cierto?, no teníamos oportunidad. Aunque fuéramos nosotros descendientes del pueblo de Israel, de Abraham, en la línea sanguínea, nosotros no tenemos oportunidad, porque somos tan débiles en la fe primero, somos débiles en la carne, somos débiles para poder, ¿cierto?, tener autocontrol, dominio propio. Somos débiles. Tenemos que ir trabajando esto cuando somos adoptados por Dios, ¿cierto? Aquí dice que Jesucristo, ¿cierto?, nos redimió. Como les decía en el programa anterior, antes había que matar animales en el templo, ¿cierto?, para que Dios se reconciliara con su pueblo. Y era una constante, cada cierto tiempo había que matar un animal para que Dios se reconciliara. Era buscar el perdón de Dios cada cierto tiempo. Y era una constante que había que hacer siempre, y eso fue durante muchos años. Pero cuando vino Jesús, ¿cierto?, Él fue el cordero inmolado, dice la palabra. Él derramó su sangre bendita por nosotros, por nosotros vil pecadores, personas débiles en la fe, personas que nos cuesta creer, que dudamos de su presencia, que dudamos de su palabra. Pero Él vino sabiendo eso de nuestra debilidad y nuestro pecado. Él aún así vino y derramó su sangre preciosa, y murió por nosotros. Yo creo que cada día nosotros debemos dar gracias primero al Padre, porque Él nos amó primero. Él me amó primero a mí. Él nos amó antes que nosotros a Él. Cuando nosotros andábamos por ahí en el mundo, cuando éramos esclavos del mundo, Él nos amó así, tal como estábamos, sucios, pecadores, y con todo eso que dice la palabra, que nos sacó del lodo cenagoso. Él nos limpió, ¿cierto? Y nos trajo y nos adoptó como sus hijos. Dice, estábamos, ¿cierto?, en esta ley que era imposible, y Él vino, ¿cierto?, y nos redimió a fin de que recibiésemos la adopción de hijos del Rey. Ya no somos esclavos del mundo. A lo mejor en el mundo usted no tenía un padre, no tenía una madre. Estoy hablando de madre, de carne, de sangre, un padre de carne, de sangre. Pero aún así, ¿cierto?, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo, ¿cierto?, te recogeré. Aunque seas huérfano, aunque seas pobre,
aunque seas orgulloso, aunque sea y tengas miles de defectos, ¿cierto? El Señor dice que con todo eso Él nos recoge, nos limpia de pecado, Él nos transforma y nos adopta como sus hijos. Y qué maravilloso, porque si hoy en día nosotros viéramos eso, que viene un rico, ¿cierto? Un rey y adopta a un pordiosero, digámoslo así, es muy difícil de ver. Pero Dios en su gran amor, en su perfección, en su grandeza, Él nos recogió, nos limpió, nos adoptó. Y lo más importante, dice la palabra, que Él nos hizo herederos. Él nos hizo herederos. Miren, dice el versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, ¿cierto? Ya no somos esclavos, hijos de esclavitud, sino que somos hijos de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que usted tiene en su vida? ¿Usted tiene a Dios en su vida? Porque aquí la palabra dice que por ser hijos, Él envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y clama, ese espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre. El Espíritu de Dios mora en mi vida, el Espíritu de Dios mora en mi corazón y desde aquí adentro clama, desde aquí adentro pide a gritos, ¿cierto? Adorar a Dios, amar a Dios. Pero sabemos, ¿cierto? Que en esta vida el afán, todas las distracciones que tiene el ser humano, distracciones que son vanas, que nos alejan de Dios, que no valen la pena, distracciones que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver con la vanidad, cosas que no enriquecen el espíritu, ni siquiera el cuerpo, sino que son cosas que te desvían la atención para alejarte de Dios. La vanidad, a veces la tristeza nos aleja de Dios, la angustia, el trabajo muchas veces, cuando no lo podemos tener bajo ese control, no ordenar los tiempos, ¿cierto? Nos aleja de Dios. Las enfermedades nos alejan de Dios, porque no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que cuando yo tengo tristeza en mi vida, estoy alejada de Dios. Estoy alejándome cada vez más porque estoy poniéndome el yo primero, mi tristeza, mi dolor, mi enfermedad. Pero cuando nosotros tomamos a Dios como primera prioridad, cuando nosotros buscamos a Dios a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, del dolor, a pesar de la enfermedad, podemos, ¿cierto?, nosotros entender que Dios obra en nuestra vida. Dios actúa cuando nosotros le buscamos a Él por sobre todas las cosas y primero que todas las cosas, Él actúa en nuestra vida. ¿Está en la camioneta? No sé. Ahí es cuando Dios actúa en nosotros, cuando nosotros podemos buscarle por sobre todas las cosas. Le buscamos en espíritu y en verdad, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad. Es como que la enfermedad y la tristeza pasan a un segundo plano. La tristeza, el dolor, la enfermedad pasa a un segundo plano porque nosotros le damos la prioridad a Dios, a su presencia, a buscarle. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros vamos a su presencia en el dolor, en la enfermedad, cuando podemos nosotros decir a Dios en medio del dolor o la enfermedad, Dios, tú eres Rey soberano, Dios, te adoro por sobre todas las cosas, Dios, me rindo ante ti para que tú hagas tu voluntad perfecta en mi vida. Ahí, cierto, Dios actúa. Y ahí es cuando el Espíritu Santo nos consuela. Él nos consuela y nos sostiene.
porque para eso envió Dios al Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos consolados, para que fuéramos, ¿cierto?, contenidos en alguna manera. Ya dice el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta herencia, ¿cierto?, que se habla acá, no es una herencia como una herencia terrenal. No es una herencia que nosotros digamos esperar que muera, ¿cierto?, el padre para poder heredar, esperar que muera la madre para poder heredar. Esto es una herencia determinada ya por Dios. Es una herencia, es un mandato de Dios, que somos herederos juntamente con Cristo. Si Cristo, ¿cierto?, fue muerto en la cruz, Él recibió, ¿cierto?, una resurrección, porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte y pudo recibir, ¿cierto?, esta resurrección. Y esa es la herencia que nosotros también recibiremos. No sé. Esa es la herencia que nosotros recibiremos, una salvación, una resurrección. Por eso dice la palabra que somos herederos juntamente con Cristo, porque Cristo venció a la muerte y nosotros también podremos vencer a la muerte. Él recibió resurrección y nosotros también podremos tener esa resurrección, pero, ¿cierto?, debemos, ¿cierto?, ser hijos de Dios. Siempre se los he dicho, no todas las personas del mundo son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Él nos dio la vida. Él nos formó, ¿cierto?, en el vientre de nuestra madre. Pero hijos de Dios, aquí lo dice la Biblia. Cuando somos hijos de esclavitud o cuando somos hijos, ¿cierto?, del rey, es algo muy diferente. Aquí nosotros podemos entender que no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que le reconocen como Padre, aquellos que le buscan como a un Padre, ¿cierto? Aquellos que quieren heredar juntamente con Cristo. Y no es una herencia, ¿cierto?, de bienes materiales, no es una herencia, ¿cierto?, de cosas vanas, sino que podemos ver, ¿cierto?, que nosotros, como les decía también en otros programas, somos hijos de Abraham. Aquellos que son hijos de la fe son hijos de Abraham. Y también nosotros tenemos, ¿cierto?, una herencia también a través de nuestro padre, ¿cierto?, Abraham. Abraham, ¿cierto?, también recibió su promesa de parte de Dios, y Dios le prometió tierra, ¿cierto?, prometida. Dios le prometió muchas cosas. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas, como las arenas del mar. Y nosotros también tenemos parte porque somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, nosotros podremos llegar a esa tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Está aquí en la tierra su tierra prometida o está en un ámbito espiritual? ¿Cuál es su tierra prometida? Porque yo anhelo llegar a esa tierra prometida en donde llegó Jesús, cuando Él, ¿cierto?, resucitó. Él también pudo llegar, ¿cierto?, a esa tierra donde todos podremos llegar si somos hijos del Rey, si somos herederos juntamente con Cristo, ¿ya? Así es que le dejo esta palabra, espero que le haya gustado, espero que la haya disfrutado. Y recuerde que también vamos a estar haciendo exámenes cuando terminemos los capítulos. Vamos en el 4 y son 6, si es que no me equivoco. Claro, son 6 capítulos y vamos en el número 4, ¿ya? Para que usted esté siguiendo los programas. Como le digo, mucho se insiste en este libro, en las obras de la ley,
que no es lo mismo las obras, ¿cierto?, de nuestro ser. No es lo mismo las obras de la ley con las buenas obras, ¿ya? Hay una diferencia ahí. Obras de la ley, ¿cierto? Es todo lo que tiene que ver con las leyes de Moisés, y nuestras obras, ¿cierto? Las buenas obras son lo que nosotros podemos hacer a diario. Podemos nosotros ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Y pucha que cuesta, ¿cierto? Porque tenemos que doblegar muchas veces nuestro orgullo, nuestras emociones, y eso nos hace más humildes, poder ayudar a otro, porque podemos entender que podríamos ser nosotros el que está del otro lado, ¿ya? Tener empatía. Así es que ese es el trozo de la palabra que hemos hablado el día de hoy. Espero que les haya gustado, y vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos, si es que hay más hermanos conectados. A ver, saludamos, ¿cierto? Aquí nuestra hermana Olga Mata, bendiciones para usted, que el Señor le bendiga grandemente, un abrazo gigante. Nuestra hermana Carmen Gloria, bendiciones. No vino hoy día, hermana Carmen, aquí estoy esperándola todavía. Dice nuestra hermana Carmen, Dios le bendiga grandemente, mi querida Claudita, mi corazón se goza de verle en esta tarde en su programa. Dice, un gran abrazo para usted y familia. Muchas gracias. Un abrazo para usted también. Amén, amén. Sí, Señor, dice. Así que bendiciones. Tenemos algo ahí pendiente. Venga luego, por favor, porque no dura mucho eso. Así que usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿ya? Así es que eso, vamos a escuchar, yo creo que ya la última alabanza para luego estarnos despidiendo. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? A ver qué alabanza quiere. Una de Gladys Muñoz, ¿les parece? Vamos a ver. Esta. Disfrútenla. Sola me encontraba, sin paz, amor, sin esperanza, y el dolor y la miseria trajo la angustia a mi vivir. Pero qué bello ese día, cuando sanaste mis heridas y tú calmaste así mi llanto. Yo nunca más olvidaré, oh mi buen Señor, habita en mi corazón, con tu espíritu en mi alma, y haz que crezca en mí la fe, porque yo sin ti yo no puedo vivir. Dame tu gracia divina, y así seré siempre feliz.
ahí estaba nuestra hermana Gladys Muñoz. Dios nos saca de toda tristeza, Dios nos saca, ¿cierto?, de todo dolor, de toda angustia. Él nos limpia, ¿cierto?, como les hablaba, y nos transforma, nos adopta como sus hijos. Qué hermoso, ¿cierto?, que podemos tener esa oportunidad. Recuerde que se transmiten programas toda la semana a través de la página del Ministerio Visión de Conquista Rengo. Hoy día lunes el programa Pan de Vida. No estamos saliendo todos los lunes, pero estamos, ¿cierto?, haciendo un esfuerzo por salir. Así que estoy orando para que el Señor me fortalezca, me dé ánimo. Y qué más puedo pedirle, ¿cierto? Si Él me lo da todo. El día martes tenemos culto en casa con nuestro pastor Israel y nuestra pastora Claudia. Día miércoles, mujeres de bendición con nuestra hermana Katy Mella y nuestra hermana Carmen Gloria Díaz. El día jueves, culto en casa, también, no sé dónde lo irán a hacer esta semana, nuestro pastor Israel, ¿cierto? O en su casa con nuestra pastora Claudia, o en la radio del Ministerio Visión de Conquista, con nuestro pastor José Muñoz. El día viernes tenemos, ¿cierto?, doble bendición ahí con Visión Trendy, con nuestra hermana Javiera y su familia. Y a las 9, ¿cierto?, tenemos el programa de Noches de Júbilo con nuestro hermano Ariel Trincado y nuestra hermana Francisca. Y la Secre también. Así que toda la familia trabajando. El día sábado, ¿cierto?, está el programa Cristo en la Esperanza, con nuestro hermano Kranz, nuestro hermano Jesús, ¿cierto?, con su mamá, nuestra hermana Tamara Espinosa. El día domingo a las 10 de la mañana, Cristo en la Esperanza en Radio Impacto, enlazado con Radio Visión de Conquista. Y en la tarde, ¿cierto?, a las 5 de la tarde, el programa Culto en Casa con nuestro pastor Israel y nuestra pastora Claudia. Así que no se puede perder la palabra de Dios, se predica toda la semana. Preocúpese de alimentar su alma, alimentar su espíritu, y disfrute las alabanzas, acérquese, aproveche de orar, aproveche de llenar su espíritu, su alma, para que usted permanezca, para que su llama no se apague, como dice el eslogan, digámoslo así, de nuestro ministerio, ¿ya? Así que bueno, ya nos estamos despidiendo y espero que ustedes tengan una bendecida semana, que Dios les bendiga ricamente. Aprovechen, acérquense a Dios, hablen con Dios y no se alejen, no se aparten de los caminos de Dios. Sabemos que es difícil, hoy día el mundo, ¿cierto?, se ha enfriado, pero debemos luchar por acercarnos a Dios. Así es que bendiciones para todos y espero que nos veamos el próximo lunes. Y recuerde, todos los días a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, programa en la página del Ministerio Visión de Conquista. Chao, chao, que estén bien.